Muy bien, sean todos muy bienvenidos a esta conferencia por parte de la empresa SICA y de la distribuidora Padre Eterno. Estamos aquí en representación de la Cámara de Comercio, del Comité de Construcción y de Pyramid Academy. Le damos la cordial bienvenida al señor Romer Sánchez, que es asesor comercial de la distribuidora Padre Eterno. Eh, bueno, unos fuertes aplausos para él y bienvenido, señor Romer Sánchez. A los que están conectados con nosotros, les damos la bienvenida de parte de Distribuidora Padre Eterno y de SICA Perú. Eh, También agradecemos a la Cámara de Comercio, al Comité de la Construcción, que permite que nosotros podamos llegar a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que es SICA en el mundo y SICA Perú, para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre qué es lo que es SICA. Gaspar Winkler, en 1910, en Suiza, crea SICA. El primer producto fue SICA 1, que tiene las mismas características y componentes químicos que hace 100 años. Este producto se creó para solucionar problemas en el túnel de Sangatorda, que es un túnel de 7.5 kilómetros que tenía que pasar de Suiza hacia Francia y tenía problemas de filtraciones porque tenía que pasar bajo los Alpes suizos. Luego SICA se fue evolucionando, incursionó en SICA Industria en la parte automotriz, como productos SICA Flex 221, 227, 256, 252, que es para el pegado y sellado de parabrisas, pegado de Heavy en lata, lata con lata. Luego su innovación, su avance tecnológico iba evolucionando hasta que en 1962 crea su primera planta en América Latina, en México, con la misma tecnología, las mismas características de Suiza, ¿no? Se va creando nuevos productos. Cada planta, en el mundo hay 150 plantas, más de 100,000 trabajadores, y cada planta tiene las mismas características que en Suiza, con la misma tecnología, con las mismas características, pero los productos son casi similares, sino que hay algunas plantas que están más evolucionadas que otras, como en el Perú, nuestra planta tiene 35 años. Nuestros productos van distribuyéndose a nivel de todo el Perú y llegando a todas las regiones del Perú, a todas las obras, desde las más domésticas a las más emblemáticas. Tenemos productos para acelerantes, retardantes, curadores, selladores. En el Perú en el mundo hay más de 5,000 productos, creo que en el Perú tenemos algo de 400. Tenemos distribuidoras, igual que distribuidora Padre Eterno, en diferentes regiones del Perú y del mundo. Tenemos variedad de productos para solucionar problemas específicos de la construcción. Tenemos el stock en diferentes lugares del Perú. Hemos ingresado a la parte automotriz, como he dicho. Hemos evolucionado. Se va creando nuevos productos, se va innovando nuevos productos, gracias a la tecnología y a los laboratorios con que cuenta cada una de las plantas. Estos productos van siendo llevados y dirigidos a diferentes obras en desarrollo, ¿no? La comunicación es constante entre trabajadores, entre distribuidores, entre los ingenieros. Los productos son variados. Algunos productos tienen diferente nombre, pero tienen las mismas características. Es por eso que a veces ustedes tienen problemas, que cuando ingresan a una página, a veces la página es de Colombia y tiene otro nombre. A veces la página es de Chile. Chile tiene más años de desarrollo, casi 60, 70 años de desarrollo. El Perú creo que llegamos a 35 años. Entonces, hay productos que vienen de Chile. Es por eso que a veces es muy difícil, cuando ustedes nos lo piden, traerlos, porque son productos que nos costaría muy caro.
Sica va evolucionando, va creciendo, va innovando, desde los productos más sencillos hasta los productos más complejos. Tenemos productos para pisos industriales. Como le digo, en 1910 se creó esta marca, han pasado más de 100 años y Sica sigue evolucionando. Hay más de 150 plantas en el Perú, va creando confianza a través de sus productos elaborados en sus plantas, evolución y crecimiento constante, ¿no? Tenemos el stock, creo que de las empresas de aditivos más grande del mundo. Nuestra planta se encuentra en Lurín, en la parte industrial de Lurín, parte posterior. Es una planta muy moderna, de alta tecnología, donde se producen no todos los productos, sino ciertos productos. Es una empresa amigable con el medio ambiente, cuidamos el medio ambiente, tratamos de no contaminar el medio ambiente, tenemos el stock adecuado, por lo menos para que ustedes puedan empezar sus obras. Tenemos impermeabilizantes, recubrimientos para pisos industriales, tenemos acelerantes, retardantes, curadores, y dentro de ellos tenemos una gama e infinidad de productos que van a solucionar sus problemas. Como le digo, Sica está en constante crecimiento, hemos copado casi todo el mercado del Perú y del mundo. Es una empresa muy confiable en sus productos, muy bien elaborados. Estamos dispuestos a apoyarles desde las oficinas de Sica Perú hasta los distribuidores y técnicos que estamos en diferentes partes del Perú. Agradeciendo a cada uno de los ingenieros que utilizan nuestros productos y que sigan teniendo confianza en este producto que soluciona muchos de sus problemas, que sigan comunicándose con nosotros. Y esto ha sido una pequeña remembranza para que ustedes conozcan la magnitud y la tecnología y la eficiencia que tiene Sica Perú y que crea confianza. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doy pase al técnico que les va a explicar algunos productos, Bernardo Ramos, que es de Sica Perú. Espero que estén muy atentos a él. Muchas gracias, buenas noches. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bernardo Ramos, soy técnico de la empresa Sica Perú. Y bien, vamos a exponer un poco de algunos de los productos de la marca Sica, una capacitación desarrollada, planificada con uno de nuestro aliado estratégico, Padre Eterno, quien nos apoya constantemente con el tema de la venta al cliente final de lo que es Sica. Bien, un poquito empezando ya lo que es la capacitación propia, haciendo un resumen de lo que es la marca. Ya lo hizo mi compañero anterior, pero bien, Sica, un grupo suizo, de origen suizo, creado en el año 1910, con presencia en plantas físicas en más de 5 continentes, bien, más de 100 años en el mundo, brindando tecnologías para la industria de la construcción. Bien, Sica en el Perú, presentes desde el año 1994, ¿no? Con una planta física ya ubicada en Lima. Bien, uno de los pilares de lo que representa la marca en el Perú es el compromiso de ofrecer productos de calidad e innovación para satisfacer los objetivos de nuestros clientes finales. Ese es uno de los pilares fundamentales de la marca, tanto en el Perú como en el mundo. Bien, seguimos avanzando. Por la cantidad de productos que maneja Sica, que desarrolla Sica, ¿ven? Nos hemos visto en la necesidad de agrupar los productos en función a los tipos de mercados, ¿de acuerdo? Y esos mercados son 7. Productos enfocados para lo que son concretos, productos enfocados para lo que son superficies enterradas, impermeabilización de superficies enterradas, lo que son impermeabilización de techos, pisos industriales, sellantes y adhesivo, para la rehabilitación y reparación de estructuras, y una
línea lo que es para la industria metalmecánica. Bien, es lo que es Sika actualmente. ¿Qué hacemos con Sika? ¿Qué cosa construimos con Sika? Fachadas, reservorios, pisos industriales, túneles, puentes, canales, centros comerciales, pavimentos, etcétera, ¿no? Algunas tecnologías, algunas obras de magnitud, cómo se desarrollan en otros países, en el cual es muy necesario utilizar aditivos para poder realizar este proyecto. Bien, entonces es lo que es Sika. Bien, lo que es un comparativo de si vertiéramos un concreto en una zona inundada, por ejemplo, ¿no? Un concreto sin ningún tipo de aditivo. ¿Qué características, qué desempeños tendría este concreto dentro de una zona inundada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el otro ejemplo, vamos a hacer ya un concreto con una serie de aditivos que nos permitan que ese concreto pueda curar. Bien, entonces es muy necesario en algunas obras especiales poder utilizar aditivos para poder continuar con el progreso del proyecto, de la obra. Bien, entonces este es un claro ejemplo del comportamiento de un aditivo ya dentro de una zona inundada, ¿no? Entonces, es la importancia de poder conocer los aditivos y dónde podemos utilizarlos, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando. ¿Qué tipo de aditivos hay en Sika? Algunos de los que hemos visto conveniente colocarlos como impermeabilizantes, plastificantes, retardantes, acelerantes, curadores químicos, ¿no? Todos ellos tienen una funcionalidad distinta. Muchos preguntaban también si puedo mezclar un impermeabilizante con un plastificante, si puedo mezclar un impermeabilizante con un acelerante o un plastificante con un acelerante, ¿no? Entonces, si son aditivos distintos, sí los puedo mezclar sin ningún problema. Seguimos avanzando. Los aditivos tienen una clasificación de las normativas, ¿no? Entonces, la norma en la cual nos regimos en América Latina o en muchos países del mundo, específicamente es la norma ASTM C494. Bien, esta norma clasifica los aditivos en función a los tipos. Tipo A, retardantes de agua, ¿bien? Que son plastificantes, los B, que son el tipo A, reductores, los tipo B son retardantes, los C son acelerantes, los tipo D, reductores y retardantes, dos funciones, los tipo E, reductores de agua y acelerantes, los tipo F, reductores de agua de alto rango, bien, los tipo G, reductores de agua de alto rango, retardantes o superplastificantes, bien, y el tipo S con algún desempeño en específico. Entonces, de esta manera, esta norma en específica me clasifica a los aditivos en función a los tipos. Bien, entonces, uno de esos aditivos que maneja Sika es Sikamen 290N. Por ejemplo, ¿qué características tiene? Un aditivo polifuncional, impermeabilizante impermeabilizante para el concreto, ¿no? Cumple con la norma STMC 494 tipo D como plastificante y como superplastificante con el tipo G. Presentaciones, mililitros, 200 litros, baldes de 20 y presentaciones menores de 4 litros. Bien, las dosificaciones están en función o los porcentajes están en función a si yo lo quiero utilizar como plastificante o como superplastificante, que varía del 0.3 al 0.7% del peso del cemento como plastificante o como superplastificante del 0.7 al 1.2% del peso del cemento, ¿no? Entonces, continuamos con un acelerante, Sikasen acelerante, un acelerante de resistencias y fragua a la vez. ¿Ven? Se dosifica de 1 al 4% del cemento. Otro acelerante netamente de resistencias, Sika Rapid 1. ¿Bien? Un aditivo que nos va a ayudar mucho a alcanzar resistencias mecánicas iniciales de una forma muy rápida. ¿Bien? Importancias del curado del concreto.
¿qué pasa si el concreto no se cura, no se protege de acciones del sol, de acciones del viento? Vamos a tener concretos pobres, concretos fisurados probablemente, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran antiguamente los métodos de curado que se utilizaba? Era las inundaciones, las famosas arroceras, seguidos también de el aplicar agua constantemente o proteger las estructuras con mantas de yute, ¿no? Humedecerlas constantemente. ¿Ven? También estaban proteger los vaciados con láminas plásticas y finalmente las tecnologías actuales tenemos curadores químicos de base y membranas, puede ser resinas acrílicas y silicatos, ¿no? En el caso de Zika manejamos curadores de resinas acrílicas y silicatos, dos tipos de curadores, ¿de acuerdo? Entonces, Zicantisol S, Zicacen curador, Zika curador y un Zicantisol 200 blanco, que es un curador de base de resinas acrílicas. Bien, entonces, uno de los principios de los curadores químicos es proteger el agua del amasado para que con esta agua el concreto pueda alcanzar la resistencia requerida. Bien, otro de los puntos importantes de Zika, de los curadores de Zika, es que la adhesión de tratamientos posteriores a la superficie no se ve afectada. Tal es así que existen aditivos curadores que me forman películas que después me impiden tratamientos posteriores de contrapisos, tarrajeos o pinturas, ¿no? Son las presentaciones de galón, 18 litros, 200 litros, los rendimientos por un cilindro de 200 litros, por ejemplo, me rinde 1000 metros cuadrados. ¿Bien? Manejamos también una línea importante de desmoldantes de base acuosa que nos van a permitir proteger nuestros encofrados y tener mejores acabados de nuestras estructuras de concreto. Bien. Seguimos con sellados de juntas, el sello tradicional que se solía utilizar en bastante tiempo, que era el asfalto, ¿no? Pero el asfalto tenía comportamientos muy débiles ante las lluvias, por ejemplo, ¿no? Cuando no eran bien, cuando no se dosificaba bien, no se preparaba bien, no se colocaba en función al factor forma, entonces había mucha dificultad y el tiempo de duración era muy poco. No cumplía con la función, ¿no?, para el cual se diseñaba, y muchas veces los paños terminaban fisurados. Entonces, se empezó a crear tecnologías con productos que tengan un mejor desempeño, pero para ello se debiera tomar en cuenta el factor forma. Por ejemplo, cuando la masilla era plástica, el factor forma ancho-profundidad era 2:1. ¿Y cuáles eran los masillas plásticas o los sellos plásticos? El asfalto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el ancho tenía 1 pulgada, yo debiera rellenar 2 pulgadas, ¿de acuerdo? Pero en las masillas elásticas o en los sellos de poliuretano, cuando la relación ancho-profundidad ya cambiaba en función al ancho de junta. Si el ancho de junta era menor a 1 centímetro, el factor forma es actualmente 1:1. Si el ancho es superior, mayor a 1 centímetro, ese factor forma es 2:1. 2 de ancho, 1 de profundidad. Bien, entonces, por lo tanto, tengo más ahorro de material. Algunos de los componentes para poder sellar una junta correctamente no es este material, un cordón de respaldo para poder de alguna forma tener una profundidad adecuada para el sello, ¿no? Haciendo un corte, veo la parte roja que viene a representar el sello elastomérico, que no es un acabado a ras de superficie, sino es un acabado cóncavo, ¿no?, hacia abajo, por debajo de la superficie. Bien. ¿Qué tipo de sellos elastoméricos manejamos para estas juntas, no? Manejamos
una serie de sellos monocomponentes en función al requerimiento o a la zona, al tipo de servicio en el cual va a estar expuesto. Bien, sellos elastoméricos monocomponentes que voy a sellar juntas desde 6 milímetros hasta 3 centímetros. Bien, luego tenemos los Sikaflex, los sellos bicomponentes, sellantes elásticos bicomponentes, como el Sikaflex 12NS, un sello elastomérico autosoportante para juntas verticales sobre cabeza, horizontales. Bien, también tengo un sello autonivelante solamente para superficies sobre losas. Bien, entonces, ¿qué característica tienen? Que son poliuretanos, pueden ser pastosos como el 2NS, autonivelantes como el 12SL, bien, juntas con anchos desde 5 milímetros hasta 2 pulgadas, ¿de acuerdo? Ideal para canales de riego. ¿Cuáles son el paso a paso para poder hacer una correcta sellado de juntas? Inicialmente la limpieza. Segundo paso vendría a ser la colocación del baquerrot, el cordón de respaldo para poder determinar la profundidad adecuada. Bien. Seguido de la colocación del imprimante. Si es que la junta va a ser o va a ser una junta sumergida o una junta sobre de un canal, de un pavimento de alto tránsito, donde se va a requerir utilizar necesariamente este primer, ¿no? Luego viene ya el encintado de las caras laterales de la junta para tener un mejor diseño. ¿Bien? Y la colocación ya del sello propio. Finalmente, el acabado, un acabado cóncavo, chaflán hacia abajo, para poder de alguna forma proteger al sello. ¿Bien? Seguimos con otro tipo de sellado de juntas, pero ya una junta fría, una junta de construcción, un Sikasoel S2, por ejemplo, ¿no? Cuando voy a construir una cisterna que va a ser vaciada en 2 tiempos, tengo ahí una junta fría. Entonces, ¿de qué forma yo puedo sellar esa junta fría? Para eso tengo un sellador hidrofílico de poliuretano que en contacto con la humedad, este va a empezar a hinchar y voy a obtener un sello. Bien, alguna de las recomendaciones, por ejemplo, cuando el concreto se va a vertir con alturas menores a 50 o hasta 50 centímetros, ¿no? El sello de Sikasoel tendría un tiempo entre 2 a 3 horas. Si la altura del vaciado del concreto fuera mayor a 50 centímetros, este sello, este Sikasoel, tendría que tener un tiempo de 2 días como mínimo. Bien. Seguimos avanzando con anclajes químicos. Manejamos 2 tipos de anclajes, Sika Anchorfix 3001 o Sika Anchorfix 2. Bien, entonces el primero, Sika Anchorfix 3001, un fraguado lento, y el 2 viene a ser un fraguado mucho más rápido. Las presentaciones del Anchorfix 2 de 300 mililitros, ¿no? Me sirve para hacer anclajes semiestructurales con capacidad de carga al arranque de hasta 8 toneladas, ¿bien? Y me sirve para anclar barras roscadas o barras corrugadas. ¿Bien? Para eso están diseñados los anclajes. Pues alguna de las tablas que me da, digamos, algunas características, algunos ejemplos para poder seguir y hacer nuestro diseño de cuánto debe ser la profundidad de nuestros anclajes. Bien, luego tenemos el Anchorfix 3001, que ya es un bicomponente de 2 cartuchos gemelos. Viene el cartucho, la boquilla. Cabe precisar que estos materiales, esta es la pistola de la aplicación. Cabe precisar que el producto no se requiere mezclarlo afuera, sino en la boquilla tiene un sistema en el cual, o en función a cómo va saliendo, se va mezclando, ¿no? Se va expulsando, va mezclando el producto. Algunas de nuestras obras de referencia, bien, del Anchorfix 3001 de luz. Productos para reparación de fisuras en concretos, el Sika Dur 31, ¿no? Un producto
de muy baja viscosidad, una densidad de 1.09, ¿bien? Con una alta resistencia a la compresión, en 28 días, 915 kilogramos por centímetro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Las proporciones, como son dos componentes, AB 2, 1. Bien, también tenemos el Cicadur 52, una resina epóxica también, una densidad de 1.10, una resistencia final por encima de los 500 kilos en los primeros 7 días. Bien, los métodos de aplicación pueden ser por gravedad o por inyección, ¿no? Entonces, eso va a depender básicamente de la zona donde esté la fisura, ¿no? Si es una zona vertical, necesariamente se tendría que inyectar. ¿Ven? Algunos de los ejemplos, por ejemplo, estos son los Packer para lo que son la inyección, ¿no? También existen de PVC, un solo uso, ¿no? De tubos de cobre que se utilizan para poder realizar esta inyección, ¿no? Un poquito el ejemplo. Bien, entonces lo que estamos mostrando en el video es que ya se colocó los packers donde va a ingresar la resina. Superficialmente se ha colocado Cicadur 31 para cerrar superficialmente las fisuras y se empieza a inyectar desde la parte inferior hacia la parte superior, ¿no? Entonces, como se aprecia en el video, ya empieza a salir la resina, indicando que la fisura ya se rellenó, ¿no? Entonces, esa es la secuencia que voy realizando para poder reparar una fisura. Bien. Mortero de reparación, ¿cuáles son las técnicas de aplicación? Como el tradicional que es a mano, una técnica también de pulverización o un mortero lanzado, similar a un shotcrete, por ejemplo, ¿no? Encofrar y verter también. Bien, continuamos. Entonces, tres técnicas de aplicación de los morteros de reparación, ¿no? La metodología para la reparación, ¿cuál debiera ser? Tener zonas regulares con espesores casi uniformes, ¿no? Para que el mortero tenga un espesor definido, ¿no? Ya que al ser morteros de bases cementicias necesitan espesores mínimos. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a reparar esta estructura, ¿no? Entonces la idea es no afectar la integridad estructural del elemento en sí. Ven algunos de los ejemplos clásicos que vemos en día a día en obra, cangrejeras, que suelen darse en los diferentes procesos constructivos, que para ello tendríamos que utilizar estos morteros de reparación. Bien, otro defecto constructivo que suele pasar seguido en algunos de los proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de productos tenemos? Cicarrep 350, mortero tixotrópico, con resistencia finales de 350 kilogramos por centímetros cuadrados en 7 días, ¿no? Es la resistencia final de este producto. Entonces, podríamos utilizarlo para reparar estructuras cuya resistencia de los concretos sean hasta 350. Bien, necesito morteros de mayor resistencia, tengo el Cicarrep 500, ¿no? Resistencia finales de hasta 500 kilos por centímetro cuadrado en los primeros 7 días. ¿Bien? Los usos de este tipo de productos pueden ser en zonas verticales, horizontales, sobre cabeza, y no vamos a tener ningún problema, ¿no? De que se pueda descolgar, ya que son morteros tixotrópicos, siempre y cuando se respeten los espesores definidos en las hojas técnicas y no se tenga que llenar mayor a ese volumen. Bien, entonces, es el Cicarrep, el Cicagrout, también lo puedo utilizar como un tema de mortero de reparación, pero ya autonivelante. Por ejemplo, ¿dónde utilizo? Cuando tengo aceros expuestos ya dentro de una cangrejera o doy un defecto de vaciado, ¿no? Manejo Cicagrout 100, Cicagrout 110. Ambos son fluidos, autonivelantes,
y obtienen una resistencia final de 600 kilos por centímetro cuadrado en 28 días. Bien, entonces, para hacer esas reparaciones, tendría que utilizar un aditivo que me ayude a garantizar que el mortero que vaya a colocar se una a la estructura existente. Y este producto es el Cicadur 32 Gel, ¿no? Componentes A más B, rendimientos de entre 0,30 a 0,50 kilogramos por cada metro cuadrado. Bien, entonces tengo tiempos de vaciado, por ejemplo, temperaturas de 20 grados, 3 horas, 1 hora a 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si necesito mayor tiempo? Tengo otro producto que se llama Sika Colmafis 32, que me espera hasta 7 horas si tengo 20 grados, 6 horas si tengo 30 grados, ¿de acuerdo? Los rendimientos son los mismos, la composición de la mezcla son lo mismo. ¿Bien? La presentación de 5 kilos, pero si yo necesito solamente 3 kilos, por ejemplo, cojo 2 volúmenes de A, un volumen de B. Y con esa mezcla voy a proceder a aplicar en la estructura que ha sido afectada, ¿no? Continuaciones de losa, algún tema de reparación de columna, etcétera. Entonces, continuamos con una parte final de lo que son membranas líquidas para la impermeabilización de techos. ¿Bien? ¿Qué tipo de membranas líquidas manejamos? Por ejemplo, Sikafil Techo 3, Sikafil Techo 5 Fibra, el Sikafil 300 Thermic, el Iron Home, Sikalastic 560. ¿Bien? Vamos a hablar de estos dos productos, de la membrana acrílica impermeable Sikafil Techo 3, un producto que me puede puentear fisuras inactivas de hasta 0,5 milímetros, una vida útil de 3 años, ¿no? 3 años de vida y en adelante puedo darle un mantenimiento. Si quiero alargar esos 3 años, en los 2 primeros años puedo hacer un mantenimiento de 0,5 litros por metro cuadrado, por ejemplo, para alargar la vida de esta impermeabilización. El Techo 5 ya es un producto con mejores prestaciones, ¿no? Para lo que es la impermeabilización, ¿no? La vida útil de 5 años, de esta membrana líquida, ¿bien? Puentea fisuras de hasta 1 milímetro, siempre que sean fisuras inactivas. Las presentaciones tenemos ya una variedad de colores, de gris, blanco y un rojo. Bien, los rendimientos en promedio son de 1 litro por metro cuadrado de un sistema convencional y de 1,5 hasta 1,8 se utiliza una tela de refuerzo que es el Sikalastic Fleece 120, ¿no? Una tela de refuerzo que me va a ayudar a armar un sistema de mayor duración para este tipo de membranas. Bien, entonces un poco haciendo el tema del paso a paso en la colocación, primero la limpieza. Cabe resaltar que se puede aplicar sobre sustratos de concreto, sustratos de fibrocemento acanalado, tejandina, madera, por ejemplo, o techos de TR4, alucin, etc. Bien, del techo 5 hacia en adelante. Techo 3 no califica para superficies de metal. Bien, seguido de la aplicación viene lo que es la imprimación para sustratos porosos de concreto, ¿no? Se puede realizar un refuerzo de las juntas, si hubiera juntas, seguido de la primera capa y la colocación de la tela de refuerzo, y finalmente vienen lo que son las capas sucesivas ya del producto, sin mezclarlas con agua. Bien, es un poco la secuencia de lo que es la impermeabilización o el uso de este tipo de membranas líquidas. Haciendo un corte de lo que es la impermeabilización de un techo, ¿no? Detallando
lo que primero vendría a ser la losa, la imprimación, una relación Sikafil techo más agua 1:3, seguido del Cicalastic Fleece, que viene a ser la tela de refuerzo, finalmente las manos sucesivas de Sikafil techo. Bien, y en un sistema que no tendría que utilizarse tela de refuerzo, es un poco más simple, donde el rendimiento es mucho menor. Bien, entonces es un poco para impermeabilización de techos, el uso del Sikaflex 11FC para reparación de fisuras, más la membrana líquida Sikafil techo 3 o 5. Bien, entonces hasta aquí termino con la parte teórica, la exposición de lo que es alguno de los productos, y voy a pasar a hacer una demostración breve de lo que es el uso de los productos, de un sellado correcto de juntas, de un tema de uso de un anclaje químico como el Sika Anchorfish 2, y algún ejemplo de lo que es el uso de el Cicadur 52 para la reparación de una fisura. ¿De acuerdo? Entonces, eh, voy a proceder a hacer el tema de la aplicación de manera práctica. En esta oportunidad me voy a poner el chalequito. Esta parte es muy importante, el uso de EPPs, ya que son productos químicos y pueden ser muy dañinos en el contacto con la piel. Buenas tardes, ingeniero Edward. ¿Qué tal? Parece que tiene usted alguna consulta. Ya está activado su micrófono. Buenas tardes. Sí, se me escucha. Eh, Sí, sí se lo escucha, ingeniero. ya, disculpe. Buenas tardes. Mi consulta, mi, mi consulta, bueno, eh, quería consultar hace rato nomás, pero creo que estamos oportunamente. Respecto de lo que se refiere el acelerante, el retardante, el impermeabilizante que se aplica a concreto, si nos referimos a concreto premezclado, eh, quisiera escuchar la recomendación de cuál es el momento de, de que se coloca, digamos, en este caso al camión mezclador, ¿no? Pensando en que en concreto premezclado hay una preparación en planta y hay una colocación en obra. Eh, Esa recomendación sería en una primera parte escuchar cuál es la recomendación del momento preciso en que se recomienda colocar el acelerante, el retardante, el impermeabilizante. Gracias. Bien, hay que tomar en cuenta que cuando voy a usar un aditivo, ¿no? Tengo que considerarlo dentro del diseño de mezcla. Bien, tomando en cuenta que así son grandes volúmenes, los aditivos son líquidos. Bien, entonces voy a considerar dentro del diseño de mezcla. Si son plastificantes o si son impermeabilizantes, se van a agregar en el agua del amasado o en el momento en el que se está preparando el concreto. Si en el caso de los acelerantes, dependiendo del tipo de acelerantes, es muy recomendable que se coloque a pie de obra, ¿no? Esa es la sugerencia en el uso de estos aditivos. Los impermeabilizantes, incluso con el agua del amasado, los plastificantes o los superplastificantes se agregan cuando ya se ha colocado el 80% del agua inicial del amasado, ¿no? Entonces, finalmente viene ya la parte de colocar el aditivo para ver el desempeño del mismo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, dependiendo la zona o las distancias, voy a colocar ya el tema de los acelerantes. Pero es muy recomendable colocarlos en lo que es pie de obra, ¿no? Para no tener inconvenientes que el concreto pueda empezar su proceso de fraguado. Bien, como primer paso, voy a proceder a hacer una demostración práctica de lo que es un sellado de juntas, ¿no? Tenemos aquí nuestras maquetas.
en el cual la voy a colocar de esta forma para que puedan apreciarlas. Tengo una junta de 1 pulgada y tengo una junta de 3/4 de pulgada. Perdón, de 15 centímetros, ¿no? Vendría a ser de 5 octavos aproximadamente. Bien, entonces, si tengo una altura de losa de 10 centímetros, por ejemplo, según o nosotros, como SICA, fabricantes del sello elastomérico, SICAFlex 11FC, sello monocomponente, ¿ya? Se debe respetar el factor forma 2:1. En este caso, debo rellenar con el sello elastomérico, la masilla debe tener una profundidad de media pulgada, en el caso de la junta de una, de 1 pulgada. Bien, entonces, ¿de qué forma voy a determinar esa profundidad adecuada? Con este cordón de respaldo? Bien, este es el material que me va a determinar la profundidad adecuada. Y debe ser un 25% mayor al ancho de junta, de tal forma que tenga que ingresar a presión, ¿no? Entonces no se tenga que ir hasta el fondo de la losa. Bien, entonces de esta forma voy a colocar, teniendo en cuenta que debo tener aproximadamente unos 14 o 15 milímetros. Bien, entonces dices, no, pero si me has dicho que debe ser la mitad del ancho, lo que pasa es que el acabado tiene que ser cóncavo y esa hendidura debe ser más o menos unos 2 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, una vez colocado el cordón de respaldo, si es que fuera una junta que va a estar en constante inmersión de agua, tendría que colocarle un primer. Pero si es una junta seca, directamente con el sello elastomérico. Bien, entonces voy a poner el otro guantecito. Como habíamos dicho, es importante proteger los lados de la junta para tener una junta, una forma estética. Bien, ya hemos preparado ya nuestra junta y vamos a proceder a aplicar. En el tema del color del Sikaflex, existen colores gris, blanco, negro y marrón. Bien, por un tema demostrativo, voy a colocar en esta maqueta un color blanco para que se pueda apreciar el sellado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proceder a realizar de esta manera el tema del sello.
Bien, ya terminamos. Finalmente, yo le puedo, con una espátula, generalmente es difícil darle este acabado cóncavo, particularmente, o recomiendo utilizar este material, que es un fraguador de cerámico, y realizarle un poquito de presión y de esta forma, ¿no? Entonces, una vez realizado esto, yo miro acá, veo que tengo un desnivel hacia abajo, por debajo de la superficie, ¿no? Entonces, me garantiza que si es un pavimento vehicular, por ejemplo, el tránsito o los neumáticos no van a chocar directamente con el sello. Un poquito acá por el tema del guante. Bien, entonces la junta quedaría de esta forma. Bien, entonces el color blanco por un tema de demostración, pero en este tipo de, digamos, cuando son pavimentos, el color más usado es el color gris. Bien, entonces, de repente puedan apreciar que en este lado no está muy bien el sello, ¿no? Entonces se ve una forma que no está parejo. Entonces, ¿cuál es la solución ahí, por ejemplo, que yo tendría que darle? Es utilizar un agua jabonosa, de tal forma que a mí me permita darle un acabado un poco más estético, ¿no? De esta forma. ¿Bien? Para asegurarme la impermeabilización correcta de la junta. ¿Bien? Vamos a, con esto termino ya el procedimiento de sellado de una junta con un sello elastomérico de poliuretano. Seguido tengo mi maqueta. Una consulta. Sí, hay una consulta. Respecto a los helios de poliuretano, eh, ¿cada qué tiempo requieren mantenimiento o nuevamente la colocación? O digamos, ¿cuál es el tiempo de vida estimado luego que se ha hecho el sellado de la junta? Sí. Bien, el tema del cambio del sello elastomérico se va a realizar cuando el sello empiece a degradarse. Y ese tiempo promedio puede ser 6 o 7 años, que es el tiempo promedio. Ahora, eh, pueden existir otras fallas, como por ejemplo que el sello se empieza a despegar del sustrato. Entonces, eso puede pasar en un tiempo muy corto debido a que no se preparó bien el sustrato, un sustrato sucio, un sustrato húmedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿existen sellos para colocar en superficies húmedas? Sí, no todos los sellos están aprobados para superficies húmedas. Bien, entonces los sellos van a tener un tiempo de vida útil que ya se empieza a resquebrajar, se empieza a fisurar, un tiempo promedio de 6 o 7 años. Antes puede haber fallas, sí, pero más que todo son fallas por colocación o porque los paños se terminaron asentando y la elongación supera ya para el cual está diseñado este material, ¿no? Bien, eh, lo que habíamos visto inicialmente en alguno de nuestros, de nuestros videos
era básicamente defectos de cangrejeras como estas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué me recomienda? Alguien me puede preguntar qué me recomiendas colocar, si es un mortero Sicarrep o es un Sicagrau. Entonces, tengo presencia de acero, ¿no? Expuesto, y lo más recomendable es que se tenga que colocar un Sicagrau. ¿Bien? Entonces, para ello, tendría que realizar un encofrado de esta forma. Espero que lo puedan apreciar con la camarita, que sea 100% hermético, dejar una boca para poder vertir el grau. Una boca pequeña, al ser un material de una granulometría muy fina, autonivelante, va a ingresar sin ningún problema. Bien, entonces ese sería uno de los procedimientos de reparación correcta, ¿no? Lógicamente, antes de, tendría que colocar mi Cicadur 32 como puente de adherencia para que el mortero que vaya a colocar sea monolítico a la estructura que ya existe. Bien, vuelvo a repetir, si tengo una cangrejera que con encofrado y todo me va a tomar un tiempo promedio de 2 horas o hasta 3 horas, dependiendo del clima, Cicadur 32. Necesito más tiempo, Colmafix 32, sin ningún problema. Bien, sigo con el tema de los anclajes químicos, por ejemplo, del Zika Anchorfix 2. Bien, un anclaje químico de un solo cartucho, no es un cartucho gemelo como el Anchorfix 3001. No, Una tiene bastante consulta. diferencia porque acordémonos que la capacidad de carga del Anchorfix 2 es hasta 8 toneladas y del 3001 de hasta 50 toneladas, ¿no? Tiene mayor resistencia al arranque. Entonces, el Anchorfix 2 no va a curar, no va a tener un proceso de curado sobre superficies inundadas. El 3001 sí. Entonces, está aprobado para esas exigencias. Se puede aplicar y el producto, su proceso de curado va a seguir su ritmo normal y vamos a alcanzar las resistencias que necesitamos. Bien. Hubo una mala pasada. Vamos a cambiar de accesorio la pistola para poder utilizar el Anchorfix. Aprovecho para hacer otra consulta. Sí, Cuando hablamos del Cicagrout, por ser un nivelante, un material nivelante, al ser nivelante, ¿cuál es la recomendación del espesor mínimo que se puede tener como nivelante si fuera simplemente simple, digamos, que no tenga armadura? No sé si me puedo dejar entender cuál será el espesor máximo tal vez que podamos aplicar ese nivelante. bien. En el caso de por ejemplo, los grouts son muy conocidos que sirven para lo que son nivelaciones de maquinaria o de alguna estructura metálica. La recomendación es que tenga un espesor de 5 centímetros, ¿no? O 2 pulgadas. Pero existen proyectos donde existe una profundidad de 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a utilizar más cantidad de material. Ahora, si supera esos 5 centímetros, la recomendación es que pueda utilizar una gravilla de 6 milímetros, 5 kilos por bolsa de 30 kilos, ¿no? Y si llegamos a mayores, puedo utilizar hasta gravilla de media pulgada, ¿no? Entonces, la gravilla básicamente es para ganar volumen, ¿no? La resistencia no se va a ver afectada y de lejos supera a cualquier resistencia de un concreto convencional, ¿no?
Bien, vamos a seguir. Sí. ¿Qué altura se puede tener? Lo puedo colocar, como vuelvo a repetir, 4 pulgadas, 5 pulgadas, sin ningún problema. Entonces el detalle es que voy a necesitar de mayor cantidad de material. Pero puedo compensar un poco ese volumen utilizando gravilla. Siempre que la profundidad o la altura sea superior a 2 pulgadas. Grietas que van pegadas al techo y es un poco complicado vaciar, ¿no? Ahí, por Claro. ejemplo, el concreto autonivelante puede ser la mejor Sí. opción, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el grout tiene una granulometría de más o menos 2-3 milímetros. Es el diámetro del agregado. Entonces, al ser muy fino, me va a permitir que pueda ingresar en un espacio muy corto. Además de ello, la fluidez que tiene, ¿no? Entonces, si tengo áreas muy largas, puedo utilizar un grout 110 o un 212, que el agregado va chocando entre sí y va rodando, va dando vueltas, ¿no? Entonces, eso me da mayor fluidez. Segundo, que son materiales cero retracción, ¿no? Mantienen su volumen tanto en estado fresco como en estado endurecido. Lógicamente que sí, ¿no? Por ejemplo, un grout 110 en las primeras 24 horas está por los 200 kilos por centímetro cuadrado. Ujú. Con un concreto no podríamos alcanzar esa resistencia inicial en un día, ¿no? Entonces son morteros predosificados, incluidos una serie de aditivos que justamente hacen que tenga este performance. El costo por metro cúbico es 3, 4, 5 veces mayor. No tengo ahorita a la mente el precio, pero yo creo que bordea supera las 5 veces, ¿no? Ok. Tomando en cuenta que un metro cúbico de grout son más o menos 72 bolsas. Si estoy hablando de un grout 212, que su precio promedio acá debe estar 140, 150, más o menos, ¿no? Versus un concreto por metro cúbico que debe estar, no sé, 400, 500 soles. Entonces, la diferencia es bastante. Razón por la cual tienen usos específicos, ¿no? Bien, claro, para el tipo de nivelación de pisos, los grouts, por ejemplo, son muy costosos, ¿no? Entonces, hay otras alternativas que SICA puede brindar justamente para esas deficiencias. Bien, que el Anchorfish 2, como ustedes pudieron apreciar, viene con esta tapa. Esta es la boquilla. Vamos a proceder a insertarla en el cartucho. Dentro del cartucho, perdón, de la boquilla, viene un sistema para que se pueda mezclar, porque dentro de este cartuchito tengo dos bolsas, ¿no? Una resina y un catalizador. Bien, la voy a poner por acá. Las perforaciones ya están realizadas, ya se ha cumplido con la limpieza adecuada. La limpieza es fundamental. Cepillo de cerdas metálicas más aire, otra vez el cepillo, otra vez aire, cepillo, aire, ¿no? Es la forma correcta de poder preparar una perforación para un anclaje químico. Segundo, tomar en cuenta que la perforación debe ser un diámetro mayor al diámetro del anclaje. En este caso, voy a anclar varillas corrugadas de 3/8 de pulgada, ¿no? Cuya perforación se ha realizado con brocas de media pulgada de diámetro. Bien, entonces, una vez realizado las perforaciones, la limpieza, voy a proceder a aplicar
el SICA Anchorfix 2, ¿no? La recomendación es que los dos primeros gatillazos sean afuera para que finalmente tenga una mezcla de un solo color, ¿no? Y poder ingresarla las 3/4 partes del volumen, de la altura total de la perforación, ¿no? Bien, entonces realizo esta forma generando giros en sentido horario, ¿no? Para poder expulsar algún tema de aire atrapado que pudiera existir, ¿no? Entonces, un poco la recomendación es justamente estos excedentes, ¿no? De aquí la recomendación es el personal que vaya a aplicar este tipo de productos tenga el conocimiento, porque esto es desperdicio, ¿no? Generalmente es como el segundo anclaje que realicé que debiera darse, más no como el segundo ni como el tercero, porque esto de acá es desperdicio. Y si yo quiero utilizarlo en otra perforación realizando esta técnica, entonces es muy complicado, ¿no? Por eso ya no se debiera utilizar, ¿no? Más bien, esto de acá, vuelvo a repetir, es un tema de desperdicio. Generalmente, ¿en qué tiempo cura este tipo de anclajes? Temperaturas de 23 grados, 3 minutos aproximadamente, ¿no? A menor temperatura, el tiempo de secado es mayor, pero no pasa los 5 minutos. En Cajamarca, por ejemplo. ¿Bien? Zonas muy calurosas, esto llega a los 2 minutos. Tanto es así que si voy a realizar anclajes, ¿no? Tengo a una persona inyectando la resina y a otra persona con los anclajes, ¿no? Segundo, que cuando esta boquilla, por ejemplo, en este caso, ¿no? Simplemente tengo, no sé, 20 anclajes, pero hoy quiero realizar simplemente 5 o 10 anclajes, ¿no? Y tengo la mitad de cartucho. Esta boquilla para mañana ya no me sirve. Entonces, muy recomendable que el cartucho se tenga que acabar, ¿no? En una sola secuencia. Bien, entonces esto es el procedimiento de realizar un anclaje químico con productos Inca Anchorfix. En el ejemplo, el Anchorfix 2. Bien, 5 minutos, correcto. Hacemos maravillas con los 5 minutos. Bien, entonces finalizo con algo muy corto, con el tema de las fisuras, ¿no? Las fisuras en realidad son un dolor de cabeza para muchos de los constructores, porque casi siempre están presentes, ¿no? Como habíamos visto en el video, perdón, en las diapositivas, eh, aquí tengo una maqueta que hemos realizado una fisura, ¿no? En el cual quisiéramos repararlas. Tengo dos métodos de aplicación, que puede ser por gravedad o puede ser por inyección. Entonces, una vez realizado el procedimiento, si voy a realizar el procedimiento de aplicación por gravedad, me indica que debo aplicar la resina de dos formas, generando un corte en B con una moladora o generando unos bordes en forma de dique para que la resina se pueda atrapar y
la resina pueda ir bajando por gravedad. Entonces, voy a generar los bordes con una silicona de color blanco para que se pueda apreciar. De esta forma. De esta forma. Bien, entonces, si tengo, por ejemplo, una losa, que una de las caras se puede ver y la fisura continúa, esta parte tendría que sellarla superficialmente con Cicadur 31. ¿De acuerdo? Una vez realizados los bordes, voy a proceder a mezclar la resina epóxica Cicadur 52, teniendo una muestra, perdón, teniendo un recipiente como para el volumen, que es 2 de A y 1 de B, ¿no? Recomendación, por ejemplo, es, tengo mi jarrita, 2 volúmenes de A por un volumen de B y procedo a mezclar. Esa mezcla la voy a ir invirtiendo acá. ¿Qué pasa si mezclo toda la lata? ¿No? Si esta lata no lo aplico en 15 minutos, en tiempo promedio, va a empezar a reaccionar y se va a secar, ¿no? Va a endurecer. Entonces, la idea es, si tengo fisuras, digamos, de 100, 150 metros lineales de fisura, sí puedo preparar toda la lata. Fisuras cortas, voy preparando por pocos, ¿no? Justamente de ahí la dosificación, volúmenes 2:1. Bien, eso sería un poco de la parte práctica respecto al uso de productos Sika. Bien, eso es todo por mi parte, muchas gracias. Espero poder haber contribuido con algunos de repente con algunas dudas que pudieran haber tenido respecto a los usos de diferentes productos de Sika, y quedamos atentos en adelante poder apoyarlos, asesorarlos, visitarlos en sus proyectos en conjunto con un distribuidor, un aliado estratégico, Padre Eterno, aquí en Cajamarca. Bien, muchas gracias y con esto finalizo. Muy bien, agradecemos muchísimo a la distribuidora Padre Eterno y también a Sika por la excelente exposición y por mostrarnos la variada gama de productos que tienen para las soluciones en construcción. Bueno, en nombre de la Cámara de Comercio, también muy agradecidos por esta excelente participación y gracias a todos los participantes también por estar aquí con nosotros cada charla que vamos organizando. Muchísimas gracias desde Pyramid Academy.